En los últimos días, el sol peruano ha fortalecido su valor frente al dólar estadounidense debido a varios factores que influyen en el tipo de cambio. Algunos de estos factores son de naturaleza internacional y resultan difíciles de controlar, ya que están relacionados con eventos globales. Uno de los factores que ha influido en esta situación es la decisión de Estados Unidos, el país emisor del dólar, de aumentar o no su tasa de interés. Es importante entender que la tasa de interés es el precio que se paga por el dinero prestado. Si la tasa de interés en Estados Unidos sube, el costo del dinero también aumenta, lo que hace que el mercado sea más atractivo para los inversores, que pueden obtener mayores ganancias con el aumento de la tasa de interés. No obstante, si la subida de la tasa de interés en Estados Unidos se detiene, los inversores podrían comenzar a buscar otros mercados igualmente rentables. En este contexto, el mercado peruano podría resultar atractivo para los inversores si ofrece buenas oportunidades de inversión y una tasa de interés atractiva. Si la demanda por soles peruanos aumenta debido a este escenario, la moneda del país se valoriza en relación al dólar. Este es el fenómeno que se ha observado en los últimos días con el fortalecimiento del sol peruano frente al dólar. Otro gran factor a tener en cuenta es la influencia de China, que es una de las principales potencias económicas mundiales y ha estado experimentando una recuperación económica en las últimas semanas. Como Perú es uno de los principales socios comerciales de China, hay un importante flujo de intercambio de bienes y servicios entre ambos países. Cuando la economía china se recupera, hay un aumento en la demanda de materias primas y recursos naturales como el cobre, el zinc y otros metales que produce Perú. A medida que la demanda de estos recursos aumenta, el precio de estos productos también puede subir. Esto podría llevar a un aumento en los ingresos por exportaciones de Perú a China y, en consecuencia, a una mayor demanda de la moneda peruana, el sol. Además, una recuperación económica en China puede aumentar la confianza de los inversores en la economía global y aumentar la inversión en países como Perú. Si hay más inversión en Perú, podría aumentar la demanda por soles peruanos, lo que también podría llevar a una apreciación del valor de la moneda peruana en relación con el dólar. Finalmente, durante los últimos 3 meses, el Perú ha enfrentado una crisis política que ha dejado a Dina Boluarte como la nueva líder del país. Aunque la situación aún está envuelta en algunas críticas, la llegada de Boluarte ha permitido cierta estabilidad política, lo que ha dado cierta seguridad a los inversionistas. Además, la continuidad de Julio Velarde al mando del Banco Central del Perú ha sido una noticia positiva para la economía del país. Como resultado, el sol peruano ha ganado fuerza en relación al dólar estadounidense, lo que ha sido una buena noticia para las finanzas del país y los consumidores locales. Aunque la situación aún es incierta y la nueva administración aún tiene desafíos por enfrentar, la estabilidad política y la fortaleza del sol son señales alentadoras para el futuro del Perú.